Hola, somos 100% Fiscal. Mi nombre es Viridiana Jiménez y hoy hablaremos sobre la asamblea de socios o accionistas en las sociedades mercantiles. Bienvenidos. Su fracción cuarta, que son facultades y obligaciones de los comisarios, rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. Este informe va a incluir mínimo 1. La opinión del comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes, tomando en consideración las circunstancias particulares de cada sociedad. Segundo, va a ser la opinión del comisario sobre si estas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por los administradores. Y tercero, la opinión del comisario sobre si como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad. Ahora vamos a pasar a la tercera clase, que es la asamblea extraordinaria. Esta puede darse en cualquier momento. Asimismo, como lo mencionaba al principio de esta plática, el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos va a establecer en qué ámbito va a tener competencia esta asamblea y va a tratar sobre los siguientes temas según el artículo 182. Primero, se van a tratar prórrogas de la duración de la sociedad. Segundo, disolución anticipada de la sociedad. Tercero, aumento o reducción de capital social. Cuarto, cambio del objeto de la sociedad. Quinto, cambio de la nacionalidad de la sociedad. Sexto, transformación de la sociedad. Séptimo, fusión con otra sociedad. Octavo, emisión de acciones privilegiadas. Noveno, amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce. Décimo, emisión de bonos. Noveno, cualquier otra modificación del contrato social. Y 12, los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exija un quórum especial. Vamos a empezar a desglosar cada uno de estos temas. Pero vamos a ver primero las características generales de las asambleas extraordinarias. Primero van a estar representadas por lo menos las 3/4 partes del capital y las resoluciones se van a tomar por el voto de las acciones que representen la mitad del capital. Como vemos aquí, a diferencia de las asambleas ordinarias, esta debe de contar con las 3/4 partes de los accionistas o del capital social. La segunda característica es que las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. Y tercero, las actas de las asambleas extraordinarias necesariamente deben de estar protocolizadas ante fedatario público. Ahora sí, vamos a desglosar cada uno de los asuntos que se pueden tratar dentro de las asambleas extraordinarias. Primero tenemos la prórroga de la duración de la sociedad. Con fundamento en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si llegamos al término que se fijó en el contrato social, la empresa no realiza modificación a tal acuerdo, esta va a disolverse por completo. Ahora bien, decretarse la disolución de la sociedad trae como efecto inmediato el entrar en liquidación, es decir, se van a cobrar créditos a favor, pagar las deudas y el remanente distribuido entre los socios. Sin embargo, este proceso, por simple que pueda parecer, tiene su complicación legal, así como económico, porque se somete a un procedimiento rígido que invariablemente debe cumplirse. ¿Qué se recomienda en esta situación? Primero, la forma de evitar que este procedimiento administrativo sea estar pendientes de la cláusula sobre la duración de la sociedad mercantil para acordar su prórroga. O segundo, al momento de constituir la sociedad, el plazo fijado sea indefinido, pues de esta manera la disolución respecto del tiempo queda anulada desde la creación misma.
Y si bien la disolución en lo futuro será posible, sin embargo, será para otra cosa que no refiera en cuanto al tiempo. El segundo va a ser disolución anticipada de la sociedad. La fijación de un plazo para la vida societaria de la empresa que se trate o bien su determinación indefinida no obliga a los socios o accionistas a permanecer en esa relación contractual evidentemente pactada. Pues de acordarlo así y siguiendo los lineamientos para modificar un contrato social, puede determinarse en cualquier tiempo disolver la empresa mercantil. Tercero va a ser aumento o reducción de capital social. Esto se da comúnmente en las empresas y es importante tenerlo en cuenta. El artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece que toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital observando, según su naturaleza, los requisitos que exige esta ley. Los aumentos de capital comúnmente tienen dos razones. Uno, incrementar los recursos económicos de la sociedad para que ésta pueda realizar adecuadamente el objeto de su institución. Y segundo, mejorar su estructura financiera. Derivado del anterior, la afectación del capital social, ya sea incrementándolo o disminuyéndolo, no solo es posible hacerlo, sino que los accionistas deberán valorar las implicaciones fiscales que esto tiene, ya sea por el incremento en su responsabilidad o bien en el pago de los impuestos según sea el caso. Como cuarto, veíamos que existe el cambio de objeto social. Esto, como lo mencionábamos, también se va a tratar en las asambleas extraordinarias y esto es otro de los errores comunes, es que las empresas van a realizar diversos actos sin que estén considerados dentro del objeto. Aquí una recomendación que se da es que el objeto sea amplio para que no incurran en algún delito. Esto puede traer consigo, como lo mencionaba, problemas de índole tributaria al punto que las erogaciones que efectúen sean consideradas para el erario como no deducibles, lo que traducido en términos económicos resulte en mayor pago de impuestos. En este caso, se recomienda que se revisen las operaciones que se lleven a cabo y una vez detectadas, puede darse el casi que se aumente el objeto de la sociedad o bien la modificación del mismo. Recomendamos incluir en el objeto social el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual a la letra establece: las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por leyes y los estatutos sociales. Esto debido a que el cambio jurídico no se entiende aplicable de modo natural y en automático. El quinto punto, sobre el cambio de nacionalidad de la sociedad, tenemos que una sociedad mercantil será de nacionalidad mexicana cuando se constituya conforme al sistema jurídico mexicano. Por ende, el cambio de nacionalidad supone su ejecución al sistema legal del país que haya adoptado. El sexto punto habla sobre la transformación de la sociedad. Una sociedad de capital fijo sufre transformación cuando adoptada para su régimen lo relativo al capital variable. Es decir, va a cambiar de tipo de sociedad. De conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos establece que las sociedades constituidas en alguna de las formas que establece la fracción 1 a 5 del artículo primero de la misma ley podrán adoptar cualquier otro tipo legal. Asimismo, podrán transformarse en sociedades de capital variable. Tratándose de la transformación de sociedades, el tiempo que adopte para el cambio, desde luego, resulta posible. Y para ejemplificarlo, vamos a tomar el caso de una sociedad anónima que decide transformarse en una sociedad de responsabilidad limitada. En este supuesto, no solo bastará en la especie de la sociedad, sino que al hacerlo tendrá el deber de la sociedad anónima, que al transformarse, al igual que cambie todos los estatutos para que en efecto resulte una variación y quede conforme a las reglas previstas de una sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, la reglamentación debe ajustarse al tipo elegido.
El séptimo punto es la fusión con otra sociedad. La fusión constituye una operación usada para unificar inversiones y criterios comerciales de dos compañías de una misma rama o de objetivos compatibles. Esto constituye una fusión, la absorción de una sociedad por otra, con la desaparición de la primera y realizada mediante el aporte de los bienes de esta a la segunda sociedad. La fusión puede hacerse igualmente mediante la creación de una nueva sociedad que por medio de los aportes absorba a dos o más sociedades preexistentes. Y el octavo punto es sobre la emisión de acciones privilegiadas. El privilegio de las acciones va a radicar en recibir un dividendo superior antes de las acciones ordinarias, es decir, un derecho preferente. Lo anterior debe estar consignado en el contrato social. Como lo mencionábamos, este es el más importante. Y los que posean esta clase de acciones tienen los derechos que se conceden a la minoría para oponerse a las decisiones de las asambleas, así como para revisar el balance y los libros de la sociedad. El punto 9 nos habla sobre la amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce. La amortización está sujeta a la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 136 principalmente, el cual nos menciona que para la amortización de acciones con utilidades repartibles, cuando el contrato social las autorice, se observarán las siguientes reglas. Primero, la amortización deberá ser decretada por la Asamblea General de Accionistas. Segundo, solo podrá amortizarse acciones íntegramente pagadas. Tercero, la adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa, pero si al contrato social o el acuerdo de la Asamblea General fijaran un precio determinado, las acciones amortizadas se designarán por sorteo ante notario o corredor titulado. El resultado del sorteo deberá publicarse una sola vez en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Cuarto, los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán emitirse acciones de goce, cuando así lo prevenga expresamente el contrato social. Quinto, la sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones amortizadas por el término de un año, contado a partir de la fecha de la publicación a que se refiere la fracción tercera, el precio de las acciones sorteadas y, en su caso, las acciones de goce. Si vencido este plazo no se hubieran presentado los tenedores de las acciones amortizadas a recoger su precio y las acciones de goce, aquel que aplicara a la sociedad, y estas quedarán anuladas. Asimismo, el artículo 137 del mismo ordenamiento nos menciona que las acciones de goce tendrán derecho a las utilidades líquidas después de que se haya pagado a las acciones no reembolsables el dividendo señalado en el contrato social. El mismo contrato también concede el derecho de voto a las acciones de goce. En caso de liquidación, las acciones de goce concurrirán con las no reembolsadas en el reparto del haber social después de que éstas hayan sido íntegramente cubiertas, salvo que en el contrato social se establezca un criterio diverso para el reparto de excedentes. El 10º punto es la emisión de votos. Los votos reconocidos son los del fundador y su autorización está reservada a la Asamblea Constitutiva. Entre sus características están que no se computarán en el capital social. Segundo, no se autorizarán a sus tenedores para participar en el capital social, a la disolución de la sociedad, ni para intervenir en su administración. Tercero, solo confiere el derecho de percibir la participación en las utilidades que el bono exprese y por el tiempo que en el mismo se indique. Cuarto, los tenedores de bonos de fundador tendrán derecho al canje de los títulos por otros que representen distintas participaciones, siempre que la participación total de los nuevos bonos sea idéntica a la de los canjeados. Los requisitos de los bonos de fundador deben atender, de acuerdo al artículo 108 del mismo ordenamiento, a lo siguiente. 1. Debe contener nombre, nacionalidad y domicilio del fundador. Segundo,
debe tener la expresión bono de fundador con caracteres visibles. Tercero, la denominación, domicilio, duración, de la sociedad y fecha de constitución. Cuarto, también debe contener el número ordinal del bono y la indicación del número total de los bonos emitidos. Quinto, la participación que corresponda al bono en las utilidades y el tiempo durante el cual deba ser pagada. Sexto, las indicaciones que conforme a las leyes deben contener las acciones, por lo que hasta la nacionalidad de cualquier adquiriente del bono. Séptimo, la firma autógrafa de los administradores que deben suscribir el documento conforme a los estatutos. Ahora, el punto 11 nos habla sobre cualquier otra modificación del contrato social. Entre los aspectos más comunes que destaca sobre la modificación al contrato social, podríamos expresar de forma enunciativa, pero no limitativa, los siguientes. Puede haber cambio de domicilio, puede haber cambio de denominación, puede haber cambio de la forma en que se hace representar la sociedad, puede hacer modificación de las facultades otorgadas y puede haber modificación del quórum de votación y asistencia. Y por último tenemos los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exija un quórum especial. Sobre este aspecto consideramos que mediante contrato social, la empresa mercantil podría determinar en su estatuto algunos casos especiales, donde el quórum de asistencia y votación sea superior al establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Desde luego, esta fijación mayor puede traer como desventaja la imposibilidad de cambio en lo sucesivo por no cumplir el quórum mencionado. Seguiremos con las asambleas especiales. Este tipo de asambleas resulta poco aplicada, ya que el común denominador es constituir empresas con acciones ordinarias, donde es notoria la igualdad de los derechos y obligaciones entre todos sus socios. Sin embargo, con el ánimo de analizar algunas características particulares, así como su origen legal, se dedicará un capítulo especial para su consideración al que deberán remitirse. Tenemos, además, por último, las asambleas totalitarias. El artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece que en los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en asamblea o en asamblea general o especial, siempre que se confirmen por escrito. En lo no previsto en los estatutos serán aplicables en lo conducente las disposiciones de la misma ley. Pese a que este tipo de acuerdos no son comunes, tienen diversos beneficios implementarlas, porque al no usarse una asamblea como tal, no está condicionada a respetar reglas de procedimientos para la asamblea ordinaria o extraordinaria. Sin embargo, a falta de formalismo no significa que no tenga beneficios. Ahora bien, va a ser importante mencionar que en cuanto a la convocatoria para la realización de las actas de asamblea, puede ser dispensada y su omisión no va a causar nulidad de la asamblea en los siguientes términos. Primero, cuando a una asamblea concurra la representación de la totalidad de las acciones en que esté dividido el capital social y la lista de asistencia sea firmada por todos los concurrentes. Y segundo, cuando todos los accionistas tengan conocimiento previo de la celebración de la asamblea y hayan firmado una copia de la convocatoria con anotaciones de las acciones que cada uno represente. En este sentido, en la asamblea totalitaria, los socios accionistas pueden reunirse sin previa convocatoria, siendo las decisiones que se adopten válidas, siempre que se encuentren representadas la totalidad del capital social, que era lo que mencionaba al inicio de esta plática. La convocatoria puede omitirse siempre y cuando exista la totalidad de los socios. Esta clase de asamblea reduce cualquier trámite administrativo, como también representa ahorros económicos a la empresa, pues evita la convocatoria
pues de cumplirse con las condiciones previstas en el artículo 178, los acuerdos serán válidos para todos los efectos a que haya lugar. Además, en este modo de reunión, en el acta que se levante, se puede omitir señalar el monto del capital invertido por los socios, exclusión que otorga seguridad jurídica a los mismos, porque no expone a terceros la capacidad financiera. Cabe mencionarse que la empresa puede realizar todas sus modificaciones estatutarias mediante este tipo de reuniones. Y tenemos la asamblea mixta. Si la reunión de accionistas es para tratar asuntos que competen a la asamblea ordinaria, así como la extraordinaria, consideramos esto posible con la única condición que tanto la presencia como el ejercicio del voto se sujete por lo menos a lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles o en caso de estar previsto de manera específica. Entonces debe privilegiarse lo establecido en los estatutos. Esperamos que sea de tu agrado este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.